Aunque pudiera parecer un libro difícil y confuso, no lo es tanto. Si eres nuevo en la fe, llevas algún tiempo o simplemente quieres conocer acerca de Dios y de la Biblia, este canal es para ti. Bienvenido a Momento con Dios. La Biblia es considerada un libro, pero yo lo miro más como una biblioteca. Empecemos diciendo que la Biblia tiene 66 libros, divididos en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. 39 libros pertenecen al Antiguo Testamento y 27 pertenecen al Nuevo Testamento. Su mensaje principal es la salvación. Y en la descripción te dejo el enlace para el video que hicimos sobre eso. Más de 40 autores por un periodo de 1500 años es algo sorprendente. Pero la Biblia no es complicada ni es difícil. La Biblia es la historia de la humanidad desde el punto de vista divino. El Antiguo Testamento comienza en Génesis y termina en Malaquías. La historia de la Biblia comienza con Dios creando todo lo que existe, todo lo que vemos, la gran famosa historia de la creación en 7 días. Después nos dice que crea al hombre a su imagen y a su semejanza y también crea a la mujer, crea a Adán y a Eva, la primer pareja. Adán y Eva deciden desobedecer a Dios y pecar. Caen de la gracia de Dios y de ahí toda la humanidad, lo que restamos, o sea, nosotros, venimos a ser pecadores y por naturaleza somos desobedientes a Dios. Dios a lo largo de la historia ha tratado de comunicarse, de estar en comunión con el hombre, pero el hombre no siempre ha querido o la mayoría de los casos no ha querido. En el libro de Génesis encontramos el diluvio, cómo es que la maldad de los hombres era mucha, envía a Dios un diluvio, Noé crea un arca, juntan los animales y Dios salva a 8 personas de toda la raza humana. Después encontramos que Dios escoge a Abraham, un personaje muy importante porque de Abraham saldría toda la nación de Israel. Dios escoge a Abraham, le dice, sale tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Dios le da por herencia la tierra de Canaán. De ahí en adelante, o la simiente de Abraham es la que encontramos como el pueblo de Israel. Abraham tiene hijos y esos hijos tienen más hijos y hijos y hijos y hijos y hijos. El pueblo de Israel o la descendencia de Abraham, cuando era pequeña, son llevados a Egipto por un hambre. Entonces ellos deciden entrar en Egipto, pero estando en Egipto se vuelven esclavos. Duran 400 años en Egipto, donde empiezan a ser más grande la familia y salen de Egipto por mano de Moisés como una nación. Ellos tenían que llegar a la tierra de Canaán, pero la tierra de Canaán ya está ocupada. Entonces ellos tienen que pelear para expulsar a los pueblos que están ahí y para poder habitar la tierra. Y de ahí el pueblo de Israel no tiene un gobierno central y empiezan a una sucesión de jueces. Duran un tiempo siendo gobernados por jueces que Dios levanta, que el Espíritu de Dios toma y los hacen pelear porque el pueblo de Israel era rebelde y las otras naciones venían y los atacaban. Aunque ellos ya poseyeran la tierra, venían y los atacaban y Dios levantaba un juez para que los liberara, para que estuviera con ellos, para que aquella nación se fuera, pero el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo. Estuvieron un tiempo así hasta el último juez, que fue Samuel. Samuel instituye la monarquía por petición del pueblo. El pueblo pedía un rey porque querían parecerse a las otras naciones. Dios les da un rey, ese rey se llamó Saúl. Y después el rey Saúl falla, Dios lo desecha y entonces Dios pone a David. David es el rey por excelencia en el Antiguo Testamento. Y Dios le promete al rey David que siempre habría rey de su linaje en Israel. Después encontramos al rey Salomón. Este rey
consolida el reino y expande el reino de su padre. Hasta aquí la nación de Israel es una. De ahí en adelante el rey Salomón muere y la nación de Israel se separa en dos: el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. El reino de Israel con su capital en Samaria y el reino de Judá con su capital Jerusalén. De aquí en adelante hay sucesiones de reyes en el reino de Israel, en el reino del norte, de diferentes casas y de diferentes familias. En el reino del sur, la dinastía permanece siendo la dinastía del rey David. Las dos naciones empiezan a tener ídolos, empiezan a adorar a dioses extraños y surge el ministerio de los profetas. En este tiempo los profetas son la voz de Dios que recalca a los reyes y al pueblo los pecados que están cometiendo. Al final, las dos naciones, Israel primero y Judá después, son llevados cautivos y dispersados. A esto se le conoce como la diáspora. Los únicos que sobreviven con su identidad es el pueblo de Judá, es la nación de Judá. Israel sobrevive, ya con el pasar del tiempo se le conoce como Samaria. A la nación de Judá o al pueblo de Judá se le permite volver a regresar tiempo después y reedifican el templo y le reedifican la ciudad de Jerusalén. Pero es todo lo que la Biblia menciona. De ahí en adelante sucede un periodo de silencio, los famosos 400 años de silencio, donde no había profeta ni había palabra de Dios. La nación de Israel desaparece, los únicos que sobreviven son los judíos o los que pertenecen a Judá. Ahí termina el Antiguo Testamento. Después nos encontramos 400 años después con los evangelios, con Jesús, el Mesías, el ungido de Dios que viene a rescatar a su pueblo. Encontramos la historia de Jesús en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús vivió entre nosotros, el Hijo de Dios, se encarnó, la comunidad que cree en Jesús como Señor, como Salvador y que siguen sus enseñanzas. Los cristianos, nace. Los apóstoles escriben cartas sobre situaciones que están pasando en la vida de la iglesia. Uno de los más famosos es Pablo, que se conocen como las epístolas paulinas, pero también encontramos epístolas generales, que son cartas que ellos enviaban para situaciones que estaban pasando en las diferentes iglesias de aquel tiempo, o las iglesias del primer siglo. El último libro de la Biblia es Apocalipsis y nos habla de cómo el Señor Jesucristo volverá, nos da esperanza de cómo el Señor Jesucristo va a volver por nosotros, como la iglesia es su novia, es su novia que lo está esperando y que un día va a volver por nosotros. Y de eso trata la Biblia. Si te interesa leer la Biblia, en los siguientes videos estaré hablando cómo puedes leer la Biblia y por dónde empezar a leerla. Dios te bendiga.